San Agustín, 354-430 después de Cristo, conocido también como Agustín de Hipona, fue un filósofo, teólogo y padre de la Iglesia cristiana. Es considerado uno de los pensadores más influyentes del cristianismo y del pensamiento occidental. Su obra combina la fe cristiana con la filosofía clásica, particularmente la de Platón. A continuación, un resumen de su vida y pensamiento. Vida de San Agustín. Nacimiento y juventud. Nació el 13 de noviembre de 354 en Tagaste, una ciudad de la provincia romana de Numidia, actual Argelia. Su madre, Santa Mónica, era cristiano ferviente, mientras que su padre, Patricio, era pagano pero se convirtió al cristianismo antes de morir. Educación y vida temprana. Estudió en Cartago, donde destacó por su intelecto y amor por la literatura y la retórica. En su juventud, vivió una vida marcada por el hedonismo, incluyendo relaciones fuera del matrimonio y la búsqueda de placeres mundanos. No conversión al cristianismo, atraído por el maniqueísmo en su juventud, lo abandonó debido a sus limitaciones filosóficas. Luego exploró el escepticismo académico y el neoplatonismo. Su conversión fue influida por el obispo Ambrosio de Milán y las oraciones de su madre. En 386, tras leer un pasaje de la Biblia, Romanos 13 2.13-14, decidió abrazar plenamente la fe cristiana. Fue bautizado en 387 por Ambrosio. Vida como obispo. En 391 fue ordenado sacerdote y en 396 se convirtió en obispo de Hipona, actual Annaba, Argelia. Dedicó su vida a la predicación, la escritura y la lucha contra herejías como el maniqueísmo, el donatismo y el pelagianismo. Muerte. Murió el 28 de agosto, de 430 durante el asedio de Hipona por los vándalos. Pensamiento filosófico y teológico. Relación entre fe y razón. San Agustín defendió que la fe y la razón son complementarias. Creía que la fe es necesaria para alcanzar la sabiduría y que la razón ayuda a entender y profundizar en la fe. La verdad. Consideraba que la verdad reside en Dios y que el alma humana, iluminada por Dios, puede alcanzarla. El mal. Definió el mal como una privación del bien, no una sustancia en sí misma. Según él, el mal surge del libre albedrío y de la separación de la voluntad humana de Dios. La gracia y la salvación. Subrayó la importancia de la gracia divina para la salvación. Creía que los seres humanos, debido al pecado original, no pueden salvarse sin la ayuda de la gracia de Dios. La ciudad de Dios, en su obra La ciudad de Dios, distingue entre la ciudad terrenal, representativa del pecado y los intereses humanos, y la ciudad celestial, la comunidad de los fieles que buscan a Dios. El tiempo. Reflexionó sobre la naturaleza del tiempo en las Confesiones, donde lo define como una dimensión del alma humana que experimenta pasado, presente y futuro. Obras principales. Las Confesiones. Una autobiografía espiritual que narra su conversión y reflexiones filosóficas. La ciudad de Dios. Una defensa del cristianismo frente a las acusaciones de que era responsable de la caída de Roma. De doctrina cristiana. Un manual para interpretar las Escrituras. Sobre la Trinidad. Un análisis teológico y filosófico de la naturaleza de Dios. San Agustín dejó un legado duradero tanto en la filosofía como en la teología, marcando profundamente la Edad Media y el pensamiento cristiano posterior. San Agustín, 354-430 después de Cristo, es uno de los principales representantes de la filosofía cristiana y del pensamiento occidental en general. A continuación, se expande la información sobre su vida, sus ideas y su impacto. Detalles biográficos adicionales. Familia. Su madre, Santa Mónica, jugó un papel fundamental en su conversión al cristianismo. Su padre, Patricio, era un hombre de temperamento mundano y pagano, aunque se convirtió al cristianismo antes de su muerte. Agustín tuvo un hijo, Adeodato, fruto de una relación extramatrimonial, a quien amó profundamente y que murió joven. Influencias tempranas. Durante su juventud, fue influenciado por autores latinos como Cicerón, especialmente por su obra Hortensius, que despertó en él el amor por la búsqueda de la verdad. Más tarde, el neoplatonismo de Plotino y Porfirio también influyó en su pensamiento. Pensamiento filosófico y teológico más desarrollado. La búsqueda de la verdad. Agustín buscaba una verdad absoluta, que encontró en Dios. Y su lema Cree para entender refleja su convicción de que la fe es el primer paso hacia la sabiduría. El pecado original y la gracia. El pecado original. Creía que la humanidad está marcada por el pecado de Adán y Eva, que se transmite a todos los descendientes. Esto hace que el ser humano tenga una inclinación natural al pecado, concupiscencia. La gracia divina. La gracia es el don de Dios que permite al ser humano superar el pecado y alcanzar la salvación. Sin la gracia, las buenas obras no bastan para salvarse. Filosofía del tiempo. En las Confesiones, San Agustín desarrolla una teoría del tiempo revolucionaria. El tiempo no es algo físico,
sino una experiencia del alma. Divide el tiempo en pasado, que reside en la memoria, presente, la percepción, y futuro, la anticipación. Argumenta que solo existe el presente, porque pasado y futuro son modos de conciencia. La naturaleza del mal. San Agustín no veía al mal como una sustancia o entidad independiente, sino como una privación del bien, privatio boni. El mal es el resultado de un alejamiento de Dios y de un mal uso del libre albedrío. Dualidad, ciudad de Dios vs. ciudad terrenal. En la ciudad de Dios, divide la historia en dos fuerzas. La ciudad terrenal representa los valores mundanos, la búsqueda de poder, y los placeres materiales. La ciudad de Dios representa la comunidad de los fieles que viven según la voluntad divina, con el objetivo de alcanzar la salvación. El alma y la iluminación. San Agustín desarrolló la teoría de la iluminación divina, según la cual el alma humana necesita ser iluminada por Dios para alcanzar la verdad. El conocimiento verdadero proviene de esta iluminación, no solo de los sentidos o la razón. Obras más importantes. Las Confesiones es una obra autobiográfica y espiritual. Relata su búsqueda de Dios y su conversión, reflexionando sobre temas como el pecado, la gracia, el tiempo y el alma. La ciudad de Dios, escrita en respuesta a las críticas de que el cristianismo causó la caída del Imperio Romano. Establece una teología de la historia, explicando que los eventos históricos tienen un propósito divino. Sobre la Trinidad, de Trinitate, analiza la naturaleza de Dios como Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una reflexión filosófica y teológica sobre cómo el hombre puede conocer y participar en la vida divina. De Doctrina Cristiana, una guía para interpretar la Biblia y predicar. Introduce conceptos como el uso adecuado del lenguaje para enseñar y la necesidad de caridad como base de la interpretación bíblica. Contra los maniqueos y donatistas refutó el maniqueísmo, que veía al mundo como una lucha entre el bien, espíritu, y el mal, materia. Combatió el donatismo, una secta que negaba la validez de los sacramentos administrados por sacerdotes que habían caído en pecado. Impacto y legado e influencia en el cristianismo medieval. Su pensamiento influyó en teólogos como Santo Tomás de Aquino y reformadores como Martín Lutero y Juan Calvino. Filosofía moderna. Temas como la introspección y la subjetividad, presentes en las Confesiones, inspiraron a filósofos como René Descartes y Jean-Jacques Rousseau. Religión y política. La ciudad de Dios marcó un modelo de cómo conciliar la religión con la organización política y social. San Agustín sigue siendo una figura clave para comprender el cristianismo y la tradición filosófica occidental. Su obra trasciende épocas, pues aborda cuestiones existenciales fundamentales sobre el sentido de la vida, el papel de Dios y la búsqueda